Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí puntuales como cada noche. Hoy es nuestro sexto día de 16 noches con sentido y vamos a seguir leyendo El hombre en busca de sentido. Espero que estén bien interesados como yo de este libro. Gracias a los que ya se están uniendo y que no se pierdan nada porque está muy interesante. Bueno, vamos a comenzar en esta parte donde dice desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de la SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Déjenme subrayar esta parte porque es bien interesante, ¿no? No nos entraba en la cabeza que nos quitarían todo, absolutamente todo. A veces así pasa, nos pasa a algunos de nosotros. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije, mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes? Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga de Lager. Mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí un hombre de las SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo, os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y en todo caso el braguero. Empezó a contar, empiezo a contar, ya. Nos quitaron la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. A continuación fuimos hacia las duchas y ahí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocimos unos a otros, mirábamos angustiados el techo, pero comprobamos con un gran alivio que de la ducha salía agua, agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha, se nos hizo patente nuestra desnudez, en su sentido literal. Éramos solamente un cuerpo. Nada más, solo poseíamos la existencia desnuda.
¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. Gracias por sus corazoncitos aquí en Facebook, muchas gracias. A los que usaban braguero, les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que por su honor personalmente colgaría de aquella viga y la señaló a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas, disimulando el corte con jabón. Los hombres de las SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones. Hola, Caro, qué bueno que estás aquí. Las primeras reacciones. Así se desvanecían una tras otra las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido, y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Al fin de cuentas salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación, la curiosidad. Ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando hacíamos montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida. En el peor momento, durante un segundo, a milésimas de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lecciones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie con el frío del final del otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado, afortunadamente. El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Gracias, Caro. Gracias por todos tus like. Gracias, gracias. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, pero no podía dormir sin esto, a vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos, en cada litera de aproximadamente 2 por 2,5 metros. Dormían 9 hombres directamente sobre los tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos correspondían 2 mantas. Lógicamente, solo podíamos estar tendidos de costados, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja, combatir el frío que penetraba hasta los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo a pesar de estar prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada: apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo a punto de dislocarse.
Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de las carencias vitamínicas que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, se lavan, se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte de nuestro cuerpo. Y sin embargo, las llagas y las heridas de las manos sucias del trabajo en la tierra no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierto, habríamos contestado, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Está súper interesante esto, ¿no? Déjenme ver si nos alcanza todavía el tiempo. Yo creo que sí. Lanzarse contra las alambradas. Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún en tan poco tiempo una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía entre nosotros, y de la proximidad de la muerte de otros. La mayoría, como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión en la jerga del campo del método más frecuente de suicidio, tocar la valla de alambre electrificada. No resulta tan difícil en Auschwitz decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues para el prisionero común y corriente la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas elecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros a los que vi después de la liberación me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído con toda sinceridad cuando la mañana siguiente, la primera noche en Auschwitz, ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío que ya llevaba semanas en el campo, se coló a nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M, se refería al jefe de la sección médica de las SS, siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afanéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio, perdón, aquí había leído mal,
que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato cuando cualquier SS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, o más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizás tú, me señaló y dijo, espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza, continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó, hay cosas que pueden hacerse perder la razón, a no ser que no tengan ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente en función del lager, se trata de una respuesta normal y como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Y pues nos vamos a quedar acá. Mañana comenzamos la segunda fase, que es la vida en el campo. Y pues espero que hayan estado escuchando atentos y sorprendiéndose de todo lo que dice, lo que vivieron en aquel momento. Imagínense qué terrible. Así que cuando leemos esto, creo que, bueno, no sé, espero que nadie de ustedes haya pasado algo tan fuerte. Yo espero que no. Y cuando yo analizo lo que he pasado, pues no se compara con todo lo que estaban viviendo en ese momento. Pues muchas gracias, nos vemos el día de mañana para seguir leyendo este interesante libro y seguimos. Nos vemos mañana, ¿sale? Gracias a todos por estar aquí, gracias Porfirio, gracias aquí a Talis, que está en Facebook, gracias a todos. Bye, y a los que van a ver la grabación también muchas gracias. Nos vemos, saluditos, Caro. Bye, Talis.